9 de la mañana, 1 minuto. Recibimos ahora al presidente del CODICEN, a Robert Silva. Ustedes saben, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adelantó que como tema prioritario de la rendición de cuentas estará la educación. Y justamente para ver, bueno, cómo se va a echar a andar, qué se está planificando en este sentido, es que recibimos a Silva esta mañana. Bienvenido, ¿cómo anda? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Un gusto recibirlo como siempre. Bueno, ¿cómo se tomaron estos anuncios del presidente? Todavía no tenemos números, ¿no? No, todavía no. Estamos trabajando desde la ANEP para presentar la propuesta. Hemos visto que ustedes saben que este es un proceso que comienza con el mensaje del Poder Ejecutivo, el mensaje de la Administración de la Educación, luego hay discusión parlamentaria y se verá cuál es el resultado. Lo bueno de todo esto es el compromiso del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, de apostar y de apoyar a la educación y a la transformación que estamos llevando adelante. ¿De qué cifra, o por lo menos qué cifra maneja el CODICEN que sería ideal dentro de este contexto para hacer frente a la realidad de la educación? Nosotros hemos hecho un primer planteamiento que está en el entorno de los 60 millones de dólares, que es adicional al presupuesto que la ANEP tiene. Nosotros tenemos dos cuestiones que nos parece que son bien importantes. Uno es trabajar y administrar de la mejor forma posible los recursos que la administración tiene hoy por hoy. Y por otro lado, recibir recursos adicionales para atender diversas cuestiones, ya sea de funcionamiento que tenemos y otras vinculadas al proceso de cambio, que necesitamos recursos para los procesos de implementación en particular, de desarrollo de propuestas educativas y de profesionalización de docentes y de funcionarios en general. Robert, ¿cómo en este pedido habrá que ver si efectivamente se le asignan esos recursos? Después todavía falta mucha tela para cortar al respecto, ¿no? ¿Qué pasos se van a dar? O sea, ¿dónde se pretende comenzar o profundizar en el marco de esta transformación educativa que creo, es mi percepción, que se ha hablado mucho, pero los ciudadanos no la tienen tan clara de por dónde están dando la cuestión y qué se va a priorizar cuando se obtengan estos recursos tras la rendición de cuentas? Yo creo que lo primero es una cosa muy positiva que hay. Uno lo ve, lo palpa cuando habla con la gente. Nosotros estamos haciendo encuentros en todo el país, que es la constatación de que la gente quiere el cambio educativo, que hay necesidad de cambiar los malos resultados que tenemos, la realidad que nos golpea día a día, sobre todo aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. La educación hoy está en el debate público. La educación hoy hay conciencia colectiva y hay que seguir trabajando para que se genere más de que hay necesidad de cambiar. Pero el cambio en la educación, primero, una cuestión que todos sabemos, no es de un momento para otro, sino que requiere un proceso de diálogo, de participación activa de diversos actores, no solo los educativos, y también de construcción permanente. Entonces nosotros en esa línea venimos trabajando a pesar de lo que nos tocó vivir durante 2 años de pandemia. Entonces, nosotros tenemos un fuerte foco que es el mejorar los muy malos aprendizajes que tenemos, en particular en los sectores más vulnerables, con menos recursos, que las evaluaciones nacionales e internacionales nos muestran. Por ejemplo, que el 82% de los jóvenes de tercer año de un liceo de UTU, del quintil más desfavorecido, no sabe calcular un porcentaje, el 82%. Además... Eso no es nuevo, pero se vio también perjudicado o agudizado por la pandemia, ¿verdad? Ustedes anunciaron y nos contaron de, bueno, maestros, horas de apoyo, tutorías, etcétera. ¿Se va a profundizar ese trabajo? ¿Qué se va a hacer? Porque de todas maneras el monitor marca que justamente las desigualdades siguen presentes, ¿no? Y que la pandemia afectó de manera desigual, y empeorando, digamos, en los sectores más vulnerables. Sí, eso ¿Qué se va a hacer? Nosotros lo decíamos antes de la pandemia, ¿no? Y yo digo, si nosotros hubiésemos hecho caso a todos aquellos que nos anunciaban y que pretendían que cerráramos las escuelas, que no las abriéramos, que no hicieran lo que hicimos durante la pandemia, ¿cuál sería la realidad hoy? ¿Cómo estaría la educación de este país si sufrió lo que sufrió a pesar de todo lo que hicimos, a pesar de las tutorías, de los acompañamientos, de todas las medidas complementarias y de que abrimos las escuelas cuando muchos no querían que las abriéramos? Entonces, lo hicimos y hoy los resultados nos demuestran que tenemos que seguir en la línea de continuar con los acompañamientos y las tutorías. O sea, ¿se van a aumentar las horas
¿Va a cambiar en algo el formato? Ustedes saben que por primera vez el 100% de los liceos públicos de este país tienen tutoría, lo que no pasaba. Que por primera vez UTU tuvo tutoría 2.800 horas que no tenía. Que por primera vez las escuelas comunes, las que fuimos nosotros, ¿verdad? Las escuelas de 4 horas que tienen media hora de recreo, por primera vez tuvieron tutoría en aprendizajes fundamentales que nunca las habían tenido 24.000 horas. ¿Son tutores cada cuántos alumnos? Los tutores, nosotros damos las horas a los centros educativos en función de proyectos que los centros educativos presentan y se asignan en función de esa circunstancia. Varía según las necesidades de los centros. Lo que nosotros estamos cambiando es la lógica también de darle mayor autonomía a las escuelas, a los centros educativos. No que yo vengo del poder central omnipotente y digo tantas horas para todos los centros. No, presentan un proyecto previo diagnóstico, se evalúa y se asignan las horas y se les da a quienes participaron de ese proyecto, lo cual es innovador y es muy bueno y lo estamos evaluando muy bien, ¿no? Y también hay que seguir en las cuestiones de fondo, cambiar los planes y los programas. Porque yo le pregunto a la gente, lo cual lo vengo preguntando hace tiempo y creo que por ahí viene la mayor concientización que en el país existe. ¿Está bien que nuestros programas de secundaria sean primos hermanos de los programas del año 1947? ¿Está bien que el bachillerato sea un plan primo hermano, tenga sus bases en el de 1976 de la dictadura? Bueno, yo creo que no. Yo creo que han pasado más de 70 años y el país tiene que cambiar la lógica de qué educación quiere, para qué y cómo. Y eso implica un cambio en los planes, en los programas, en las formas de evaluación, que sabemos, venimos hablando hace mucho tiempo. Ahora, a eso iba, Silva. De que esto es un problema. Este gobierno ya lleva 2 años y medio de gestión, prácticamente, ¿no? Meses más, meses menos. Quedan la misma cantidad para poder profundizar esos cambios. ¿En qué momento empezarían a realizarse? Más allá de ese diálogo que se intentó hacer con algunos actores de la sociedad civil. Pienso, por ejemplo, en Richard Reed, que era uno de los convocados para dialogar acerca de todo esto. ¿Cuándo se empezarían a aplicar los cambios? Ya empezaron. Los cambios ya empezaron. Nosotros, por ejemplo... Pero se hablaba de un cambio de bachillerato, por ejemplo. Nosotros estamos en ese proceso de transformación y de cambio. A ver, nosotros ya hemos, a partir de... En el marco de la pandemia y del análisis que se viene llevando adelante, ya cambiamos la evaluación y subimos 7 puntos el egreso de secundaria en el 2020 respecto al 2021 y ahora volvimos a mejorar. Es decir, tenemos demostración de que cambiar las formas de evaluación, que ponerle acompañamiento a los chiquilines da resultado, que poner la centralidad en el estudiante da resultado. Estamos en un proceso de transformación curricular, los planes y los programas no se cambian de un día para el otro, y esta es la transformación curricular más participativa de que uno reconoce en los últimos tiempos. Porque entre Richard Reed y vos, porque convocamos expertos, pero convocamos por primera vez, el CODICEN convocó a partidos políticos, convocó al mundo, a las universidades, convocó a los empresarios, al PIT-CNT, a los sindicatos, convocamos a las ATD, estamos haciendo reuniones cara a cara, que tenemos prevista 30 o más en todo el año, estamos constituyendo grupos de trabajo, nos hemos reunido con inspectores, con comisiones descentralizadas recorriendo el país, o sea, hay participación. Se han hecho consultas abiertas a las familias de la educación pública, a los estudiantes. Hay mucha participación. Estamos concretando, ya tenemos nuestro marco curricular nacional que está en plena discusión. Y ahí se establecen los principios. Y ahí se establecen las 10 competencias fundamentales que tienen que tener. Y no jugamos y dijimos, este país va por las competencias. Y el que Pero no todos están de acuerdo, ¿no? Quiera seguir, bueno, viste. Ahí vengo con el tema de los docentes. Claro. La representante del CODICEN de los docentes hicieron todo un análisis de que no están de acuerdo por razones educativas con ese enfoque. Si hay gente que quiere seguir discutiendo con la lógica de hace 40, 50 años atrás, bien por ellos. Bueno, el pero país de los trabajadores no puede seguir con discusiones de hace varias décadas atrás. Yo lo que le pido a la gente es, muy bien, los representantes docentes con los cuales tengo excelente relación, o las ATD o los sindicatos, ¿están en contra? Lo aplaudo. ¿Hay desavenencia? Bienvenida. Ahora, traeme una propuesta. No seas malo. Hace décadas que estamos en contra de todo. Pongan propuestas sobre la mesa, que las discutimos. Claro, a la gente se lo quiero decir. ¿No están de acuerdo con la propuesta de cambio educativo, de transformación que llevamos nosotros adelante? Pongan una propuesta alternativa. La oposición
por la oposición misma, ya no puede el país aguantarlo más. Porque los resultados los vemos. Los resultados están a la vista. Claro, la crítica es que la consulta fue muy breve, digital, pero múltiple opción, y cuando no das hubo tiempo de consulta no viene propuesta. Cuando haces consulta, lamentablemente, nos pasó ahora, en muchos de los ámbitos que tuvimos, en particular algunas ATD, crítica, 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 palo, 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 y propuesta. Bueno, pero no se plantea una, no sé, discúlpeme que se lo plantea así, Silva, pero no hay establecido una hoja de ruta de, bueno, en esta TD vamos a hacer este planteo, queremos recibir sus propuestas, o este es el planteo, nos reunimos nuevamente y queremos una devolución. Porque digo, esto parece un tema de nunca acabar. Pasa acá, pasa a la Junta Departamental, abrimos la propuesta, no, a nosotros nunca nos invitaron, no, pero sí, pero no, y es un tira y afloje siempre de un lado y del otro. ¿No hay una mesa de diálogo donde Totalmente, uno pueda decir, vamos a trabajar de esta manera y que sea público y que la gente, los medios estemos al tanto de todo? Tú se ve que no lo has visto. Hay una hoja de ruta aprobada en junio del 2021. Sí, la vi, la leí y vi quiénes estaban convocados y vi cuál era la estrategia y he hecho notas con usted por el tema del bachillerato. El tema es que parece que siempre terminara en una discusión. Lo que pasa es que acá lamentablemente... en hechos concretos. Acá hay una cuestión que es esta. No todos, porque yo creo que en este ámbito de transformación y de cambio en el que estamos hay un enemigo fundamental que es la generalización. Yo no puedo decir todas las ATD, todos los sindicatos, todo tal cosa, no. Bueno, no es así. En todos lados hay de todo. Ahora, hay muchos referentes que tienen la posibilidad de estar acá, como estoy yo ahora en este momento, que tienen posiciones radicales y que incluso a veces, independiente de quien esté en el gobierno, siempre se van a oponer. La ATD, alguna de ellas, por ejemplo la de secundaria, se opuso al marco curricular de referencia nacional del gobierno anterior, a todo lo que se hizo, y se opuso a este marco curricular, sí. Y es así. Y es un dato de la realidad. Se oponen siempre. Y bueno, tratemos de llegar a acuerdos. Lo que el país no puede, ¿saben qué es? Es seguir frenando los cambios para buscar las unanimidades. ¿Y qué caminos se van a seguir? Porque las políticas públicas necesitan consenso para ser exitosas. Ya conocemos otras que eran buenas a la luz del paso del tiempo y sin embargo no fueron consideradas tal o no se pudieron aplicar como se pretendía justamente por no contar con consenso. ¿Qué aguas se pretenden Yo creo que este país, sentido? nosotros tenemos que trabajar siempre por procurar el consenso. Ahora, muchas veces el consenso paraliza, inmoviliza y hace que no avancemos. Es lo que le ha pasado a la educación. ¿Y qué pasó? Si yo quiero siempre tener el acuerdo de todos, tengo que saber que lo tengo que buscar hasta último momento. Pero tiene que llegar un momento en el marco de una hoja de ruta, como tú decías, que tengo que tomar una decisión. El país no puede seguir esperando. El estado de la educación es dramático en algunos aspectos. Entonces nosotros estamos avanzando, procurando los acuerdos. Dicen que no hay participación, damos todos los espacios de participación. Dicen que no están de acuerdo, pedimos que nos presenten propuestas alternativas. Dicen que no queremos dialogar, los invitamos a dialogar. Pero vamos a tomar decisiones. Ustedes van a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Nosotros no vamos a detener el proceso de transformación educativa, siempre esperando que vengan contrapropuestas, siempre abiertos al diálogo, siempre en procura de alcanzar acuerdos. La que para nosotros es muy modificación importante. de los planes, y pienso, por ejemplo, se lo consultaba hace algunos días al ministro de Educación, Pablo da Silveira, que decía, por ejemplo, hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos es tan importante, se lo pongo como un ejemplo y creo que él lo toma así también, la astronomía, por ejemplo, ¿es tan importante para un bachiller, por ejemplo? ¿O sería mejor esas horas dedicárselas a otro tipo de aprendizaje? ¿En esa línea va el Codicen también? Yo creo que esa discusión, que es válida, totalmente válida, nos ha llevado muchas veces a la paralización también. Porque cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a cambiar los planes y los programas, enseguida muchos de actores lo que hacen es poner sobre la mesa el miedo. Dicen, bueno, van a sacar astronomía, inventan, ¿no? Inventaron hace poco que íbamos a sacar literatura, que íbamos a sacar filosofía, que se eliminaban los liceos nocturnos, en fin. Entonces comienza a generarse el miedo, porque yo, profesor de astronomía, si digo me van a sacar astronomía, después de que ¿cómo? Estudié, me formé, ¿y de qué voy a vivir? Entonces yo creo que esta lógica de trabajar por competencias hace que todas las disciplinas que son buenas en sí, porque nos generan aprendizajes, confluyan al desarrollo de esas competencias. Por ejemplo... Adaptar la astronomía a, por ejemplo, la astronomía en que colaboren mucho,
yo tuve un gran profesor de astronomía en Tacuarembó muchas y veces aprendí mucho. No lo podemos ver como... No lo podemos ver y es lo que tenemos que hacer, ¿saben qué? Es lo que tenemos que hacer formando a nuestros docentes también, que es pieza clave. Es decir, desde la astronomía, ¿en qué puedo incidir en los aprendizajes de astronomía? En el desarrollo del pensamiento creativo, en desarrollo del pensamiento científico, que son parte de las competencias que tenemos. Mucho. Claro. Entonces, además de aprender cuestiones del sistema planetario, desarrollo habilidades propias que me permiten tener competencias para insertarme con éxito en la sociedad. Hay que salir del criterio, miren, contenidista que tienen, la astronomía, la química, la física. Hay que trabajar sobre la lógica de proyectos y poner una cosa que creo que es lo que tú, te interpreté así, querías poner en el centro, que es el interés del estudiante, que es generar motivación en el mismo. El estudiante es el sujeto protagónico y principal de la educación y nosotros todos tenemos que hacer un ecosistema que confluya en atender sus expectativas y darle herramienta para que el estudiante pueda hacer lo que quiera hacer en la vida, tenga un proyecto de vida y la educación junto a la familia sean los pilares fundamentales. Lamentablemente, y con esto redondeo, hoy no pasa. Lamentablemente, en los contextos más vulnerables de este país, la educación no es vista como una herramienta que le va a dar a mi hijo, como fue en mi caso, que mi padre me decía, usted tiene que estudiar para hacer en la vida lo que usted quiere ser. Eso lamentablemente en los determinados contextos no pasa y tenemos que trabajar para que pase y para que eso pase, parte de lo que vos decías va por ahí. Nos quedan muy pocos minutos y quiero cambiar de tema porque esto es estratégico, es importante, pero está lo urgente que le hace también a eso otro. El presupuesto. Un gran tema, sí, presupuesto y ahora concretamente la discusión tiene que ver con la alimentación, ¿no? Sí. Pregunta concreta. Así como se considera importante que cuando no hay comedores por paros esté asegurada la alimentación de los niños y niñas, ¿se va a brindar alimentación, por ejemplo, en vacaciones de julio? ¿Se está pensando en eso? Sí. Ahora las de invierno. Yo creo que a veces es muy bajo el debate en materia de educación y cómo, en materia de alimentación y cómo a veces determinados actores realizan cosas que son bastante deshonestas o planteamientos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sí, como por ejemplo, sostener que la alimentación se está afectada, que hay recorte en la alimentación, que no se atiende a la misma cantidad de niños. Pero a mí me llegó, por ejemplo, un WhatsApp yo lo quiero decir claramente antes de que me planteo. Es falso, es mentira y lo quiero decir a toda la gente. No es cierto, al contrario, estamos invirtiendo más en alimentación y estamos atendiendo a muchos más niños en alimentación, en particular en secundaria y en UTU. Todo el que necesita, y se los digo a la familia, todo el que necesita en los comedores escolares, que nosotros tenemos más de 2.300 comedores en primaria, todo el que necesita un plato de comida lo tiene. No es cierto, porque saben que hay miles de maestros y de funcionarios y de cocineras que dejan el alma haciendo las cosas bien en nuestros comedores y además de los servicios terciarizados. ¿Va a haber alimentación en vacaciones? Entonces, en vacaciones nosotros vamos a tener escuelas abiertas, se está haciendo el relevamiento y vamos a tener donde se necesite escuelas abiertas, están las inspecciones departamentales. O sea, las familias que necesiten van a poder alimentarse. Las familias tienen que hablar en las escuelas, van a haber escuelas por zona establecidas, lo está armando la dirección general. Como en el paro, general. más o menos. Un algo estilo similar. Quizás menos porque es vacaciones, porque entonces se está haciendo el relevamiento y va a haber como hubo en ese sentido. Lo que no va a haber es cuestiones vinculadas a todos los comedores abiertos, claro. Reparto de ticket o reparto de prestaciones. Van a haber comedores en determinados lugares abiertos para atender a nosotros. Ya se va a hacer en esta semana de julio, ¿también se planifica eso para los días de septiembre y para verano, Lo que se había hecho hasta ahora se va a seguir haciendo en primaria, no va a haber ningún cambio vinculado a lo que pasaba antes de la pandemia en particular. En ese sentido, quiero ser enfático. Nosotros estamos trabajando para que mejorar el servicio de alimentación, que cuando lo recibimos tenía muchísimos problemas, de controles, de eficiencia, de optimización del uso de los recursos humanos, tenemos más nutricionistas, tenemos profesionales que están trabajando en el programa de alimentación escolar, en función incluso de una auditoría que se hizo, que detectó falta de controles, que detectó no uso adecuado de algunos recursos, entonces por eso estamos optimizando
y mejorando la gestión. Le quiero pedir una aclaración, Silva, respecto a una información que trascendió en el correr de las últimas horas y tiene que ver, me parece, con una interpretación que se realizó de déficit alimentario en unos 7.400 alumnos. Sí, está ahora publicado en el portal de Telenoche. Exactamente. Sí, me dijeron, es un error. ¿Qué pasó? Es un error, lo que publicaron está mal. Porque incluso se hablaba de un trabajo en conjunto con el A ver, MIDES. ayer unos colegas de ustedes, a la salida de la torre ejecutiva que estuve, me consultaron. Lo que yo dije es que hay, en los comedores de primaria, se atienden 7.400 estudiantes de secundaria y de UTU, que ya venían de antes, incluso de antes que tuviéramos nosotros, el número se ha ido incrementando, porque son escuelas que funcionan al lado de centros de media que usan los comedores. Pero no es que tengan por situaciones y que ahora hayamos incorporado 7.400, no. El número se ha ido incrementando y ante situaciones complejas que muchas veces pueden existir en un liceo o en una UTU, se nos informa debidamente y a través del programa de alimentación escolar o de recursos de la propia secundaria UTU se atienden esas situaciones, pero esa información... O sea, pero esa cantidad de alumnos es un error. No son 7.400. Nosotros atendemos 7.400 en secundaria. Si requieren... O sea, 7.400 Ahora, lo que estoy alumnos de secundaria diciendo reciben es alimentación. que no tiene relación. Porque lo que está titulado ahí, según me dijeron, yo no lo vi directamente, es que en los últimos tiempos, por déficit de alimentación, como se le ha dado a llamar, incorporamos 7.400. No, estos 7.400 es una cifra que viene desde hace muchos años de estudiantes de secundaria y de UTU que se atienden en los comedores, ¿no? ANEP detectó unos 7.400 alumnos con déficit de alimentación. No, son 7.400 estudiantes que comen en los comedores de primaria, incluso porque la modalidad es... a ver, si hay un liceo que es de 8 horas... Claro, almuerzan ahí. Almuerzan ahí. Todos los que van a ese liceo de 8 horas. Puede tener más o menos necesidades, pero almuerzan por la modalidad. ¿Cómo nos pasa en las escuelas de tiempo completo? Ustedes saben que hay muchas escuelas de tiempo completo que están en los quintiles altos y que no necesitan la comida estrictamente, pero como están 8 horas, tienen las comidas en las escuelas. Muchas gracias, Silva. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Siempre nos queda la charla corta, ¿no? Siempre hay más temas para seguir hablando. Mejor que así sea. Son las 9 de la mañana, 23 minutos, actualizamos la información.